Desde los 8 años empecé a hacer obras de teatro en la escuela. Hice La Caja de Pandora, fue mi gran primera obra. Y subiendo las escaleritas para llegar al stage me caí. Tuvo un significado muy especial. A tan temprana edad me di cuenta de que el problema no era si me caía, era qué yo hacía después de esa caída. Era el primer programa de entretenimiento, además. De CNN. ¿Fuiste a aceptar la primera audición? Sí, y voy a seguir tratando de invitar a las personas a que por favor practiquen el hábito de creerse grandes. ¿Qué fue lo primero que aprendiste sobre pagar el precio? Que cuando tienes sueños muy grandes, no se lo puedes compartir a mentes muy pequeñas. El momento más difícil que viví en CNN fue cuando rompí fuente de 25 semanas estando al aire en vivo. Y la productora me dijo, creo que debemos irnos al negro, es decir, cancelar el programa de hoy e irte al hospital. Le dije, no, yo termino mi programa, yo no rompí fuente. Hasta en eso yo hice uso de esa habilidad. Y yo dije, papá Dios, ella no va a llegar hoy. Y hablé con ella, tú no vas a llegar hoy, yo voy a dormir tranquila y todo sigue normal. Cuando papi se va al cielo, yo caigo en una depresión muy profunda y me tocó reconstruirme inspirada no solo en mis hijos, también en él. Yo tengo que ser una mujer feliz, no para el programa, ni siquiera para mis hijos, por mí. Si la gente supiera el buen negocio que es ser buena gente, fueran buena gente solo por negocio. Que lo que tú pones aquí afuera se te va a regresar, así que cuidado con lo que estás poniendo. Hoy tenemos una conversación de altura con una mujer que ante los reflectores de los títulos de la televisión internacional tuvo dudas, mientras que una decisión lo cambiaría todo. Hoy no venimos a hablar solo de éxito, sino del precio que se paga por él. Desde los castings perdidos, de empezar desde cero, de la fe cuando no había ganancias. Desde ahí quiero presentarles a una persona que hoy puedo considerar mi amiga, a la gran Mariela Encarnación, que muchos de ustedes la han conocido detrás de las pantallas de CNN. Nos acompaña acá en Conversaciones en las Alturas en esta edición de lujo, edición especial en el yate. Amada amiga, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti. Gracias por hacerte presente también en este set para poder compartir, que no es un set montado, es un teatro real, y que muy pronto vamos a estar en movimiento para poder compartir un poco de esa experiencia que te ha llevado a la vida a aprender y a ganar desde todos los golpes que la vida te ha puesto a tener que atravesar, y cómo hoy eres inspiración para tantas mujeres en el mundo. Le llamo amorosamente mujeres o latinas empoderadas. Sí. Hoy tú eres sinónimo de empoderamiento de la mujer, y me gustaría comenzar para todas esas personas que no tuvieron la dicha como yo de verte detrás de las pantallas de CNN. ¿Quién es Mariela Encarnación y qué representa para ti la persona en la que te has convertido? Qué linda introducción y qué gran momento el que estamos aquí compartiendo. Tú decías que esta edición de lujo en el yate, la edición de lujo, porque además lo hemos logrado. Así es. Después de poder unir las agendas, estamos juntos haciendo el podcast. Ese es el lujo. ¿Quién soy? Mariela Encarnación es una dominicana que apostó a sus sueños desde muy temprana edad. Qué poderoso. Que decidió pues construir la vida de sus sueños y apostar a lo que parecía imposible, a soñar en grande. ¿Por qué parecía imposible? ¿Por qué? Porque recuerdo esa niña que venía de una familia que no había artistas, que no había nadie que estuviera conectado a lo que yo quería, que era la televisión, actuación. La música no me llamaba la atención como cantante, pero fuera de ahí todo lo que era el entretenimiento, el espectáculo, ¿no? Y para mi padre, un hombre de campo, trabajador, además un hombre muy fuerte de carácter, para él mis sueños eran realmente una amenaza, ¿no? A los valores y principios con el que él me educó a mí y a mis hermanos. A su manera de pensar o de ver la vida. Totalmente. De hecho. Poderoso lo que dice, era una amenaza. Y quizás él ni siquiera lo veía así o lo sabía o lo identificaba de esa manera. A la luz de los años y la madurez, cuando voy en retrospectiva, digo, realmente lo que quería era proteger a su hija y lo hacía con los recursos que tenía. ¿Cuáles eran? Decirme que él no tenía un canal de televisión, que yo tenía que estudiar administración de empresas, que de dónde me salía esa locura. Gracias a Dios que me mantuve firme en mi sueño a pesar de que cuando estás tan pequeño eres una esponjita que vas absorbiendo y muchas veces creyendo las voces de afuera, especialmente la de los padres. Y qué poderoso lo que acabas de decir, porque fíjate que lo que me estás contando es como ir incluso contra los pronósticos de tu padre. O sea, te convertiste en una reportera famosa
y me gustaría, ya que estás hablando de tus padres, preguntarte, ¿hubo algo de tus padres que te inculcase ese deseo de ser reportera? Ninguno, al contrario. Ninguno. Mi madre, sin embargo, sí coqueteaba con la idea, ¿no? Y yo sentía que ella tenía cierta fascinación porque su hija o alguien de su familia, ¿no? De sus hijos, fuera reconocido. No fue algo que ella buscó. Siento que fue algo con lo que ella empatizó. Te puedo decir que no, que eso fue una pasión con la que yo nací. Desde los 8 años empecé a hacer obras de teatro en la escuela, luego obras de teatro fuera de la escuela. Hice La Caja de Pandora, fue mi gran primera obra. Recuerdo que estaba tan nerviosa porque una cosa es amar lo que haces y otra muy diferente es creer que cuando llegue esa oportunidad, la ansiedad no va a estar allí presente. Wow. Es parte, ¿no?, del regalo de poder alcanzar los sueños. La Caja de Pandora, ese era el nombre de la obra. Sí. Tiene como que un título de la obra bastante controversial. Cuéntame un poquitico más acerca de eso. Lo controversial para mí yo creo que fue más allá del guión lo que pasó ese día. Yo tenía 8 años de edad y estaba no solamente muy feliz, por fin lo estaba logrando, pero muy nerviosa. Y subiendo las escaleritas para llegar al stage me caí. Wow. Y yo no olvido, Joel, la cara de mis padres de pánico. Y los entiendo ahora que soy madre, ¿no? No quieres que tu pequeño se traumatice justamente cuando ya está a punto de abrir el regalo de sus sueños. Y no pasó. Al contrario, yo recuerdo que obviamente nadie se quiere caer ante muchas personas y antes, además de empezar, ¿no?, su gran debut. Pero para mí esa caída tuvo un significado muy especial. Qué poderoso. Fue poderoso. ¿Por qué? Porque a tan temprana edad me di cuenta de que el problema no era si me caía, era qué yo hacía después de esa caída. Wow, ¿qué hiciste? Seguí, me levanté con más fuerza y dije, ahora tengo que hacerlo mucho mejor porque ya allá afuera se están dando cuenta de que estoy muy nerviosa. Wow. Y obviamente me había aprendido bien mis líneas no se olvidaron. Confirmé además la pasión que sentía por el oficio en ese momento de actuar, de estar frente a un público y de tener la dicha de poder hacer lo que tanto me gustaba. A partir de ahí jamás cambié el rumbo de mi carrera. Qué poderoso lo que dices, porque hay una gran diferencia en hacer algo porque te apasiona o hacerlo porque lo tienes que hacer. Y de eso va la vida. Hay muchas personas allá afuera que están llevando su vida haciendo cosas porque lo tienen que hacer, no porque les gusta. Romper falsas lealtades o patrones que de hecho te quería preguntar, tu papá apostaba por lo seguro, tú por la televisión. Exacto. ¿Qué creencia fue la que tuviste que ayudarlo o romper tú y después validarle a él que quizás tal vez le hizo ver que él estaba equivocado porque él estaba en vida cuando te vio crecer y llegar muy lejos? Las creencias limitantes de los demás no son nuestra responsabilidad. Ahora bien, mis propias creencias limitantes, es ahí donde tenemos que decir detente a nuestros pensamientos y entender qué patrón también, ¿no?, de pensamiento estamos teniendo. La mayoría de las veces son pensamientos de inseguridad, de escasez, de duda, de incertidumbre. Eso es humano, pero tenemos que entrenarnos para no engancharnos con esas ideas y dejar que sea la voz de nuestra alma la que cobre protagonismo y a partir de ahí actuar. Yo sabía que a él no lo podía convencer. Era su hija, era muy jovencita, era una tarea que no me correspondía a mí. Los hechos lo harían y el tiempo me dio la razón. Sin embargo, yo no permití que las ideas de afuera me desviaran ni tampoco me distrajeran del objetivo final, que era yo quiero hacer esto. Y la razón por la que sé que me va a ir bien es porque lo deseo con todo mi corazón. Hace toda la diferencia. A los 17 años entras en Mango TV. ¿En ese momento eras consciente de lo fuerte que estabas pisando al llegar ahí? Sí, tan consciente, y volvemos a hablar del tema de los nervios, de las emociones, que tuve que hacer 5 audiciones para que me dieran la oportunidad de entrar. Wow. O sea, y tú me preguntarás, ¿pero por qué? 4 veces te dijeron que no. 4 veces, los nervios me traicionaban. Era tanto el deseo que tenían de que me dieran el trabajo que me saboteaba y me tocó repetir la experiencia, recordar esa caída de la caja de Pandora y decía, si a los 8 años pude, a los 17 no te voy a contar. Y efectivamente ya cuando me eligen en la 5ª audición, una vez más, ese voto de confirmación de que cuando uno no se rinde ni deja que los sueños se apaguen solos, sino que sigue luchando por ellos con tenacidad y con convicción, no hay poder humano ni esotérico que te aleje de lo que está destinado a ser. Qué poderoso lo que estás hablando. Si no me equivoco, fue Juan Luis Guerra quien creó
esa plataforma Sí. buscando talento joven. Exacto. O sea, ¿por qué esa oportunidad fue un punto de quiebre en tu vida? Lo fue por muchas razones. Primero venía del maestro Juan Luis Guerra. Wow. No hay que ser dominicano para admirar a don Juan, el maestro de maestros de la Creo que música tropical. Todos los que seamos hispanos, o sea, todos los hispanos conocemos a Juan Luis Guerra y a todos de una forma u otra nos ha hecho ponernos a bailar algunas de sus canciones. Y tú puedes estar triste en duelo, no importa. Juan Luis Guerra saca lo mejor de todos Así es. a través de la música que ya sabemos que es sanadora. Entonces, el comercial era súper minimalista. Salía un mango de muchos colores, la silueta de un mango, y decían próximamente. Luego venían más detalles. Mango TV próximamente, y tenían a todo el público pues a la expectativa. ¿Qué cosa es Mango TV? Todo el mundo Exactamente. Después Mango TV o Juan Luis Guerra presenta Mango TV, ni te cuento ya. Ahí ya la prensa Ya se... sí, Wow. sale a la luz que estaba buscando o creando más bien lo que sería un canal de televisión, como bien mencionaste, con talentos jóvenes. Él no quería rostros ya conocidos. Wow. Yo creo que esto, sin lugar a dudas, Con la diferencia. marcó la diferencia. Yo dije, esto es para mí. Él no quiere gente conocida, no necesito un currículum que lo impresione, necesito talento, ganas y juventud. Qué grande Juan Luis. Hice el casting 5 veces hasta que ese punto de quiebre, como menciona, marcó un antes y un después, ¿no? Fue mi entrada por la puerta grande a la televisión de mi amada república. Qué lindo. ¿Qué te enseñó Juan Luis Guerra acerca del profesionalismo que no se enseña o no se aprende en la universidad? La sencillez con la que un hombre gigante en lo que hace Y en tamaño también. y el tamaño en todo el sentido, manejaba cada paso que daba. Wow. Yo lo veía en las reuniones y me daba cuenta que él no solamente respetaba al equipo con el que se estaba construyendo Mango TV, pero permitía que cada quien tuviese una opinión y se tomaran en cuenta. Qué poderoso. ¿En qué llegó a convertirse en Dominicana Mango TV? Mango TV fue el canal de referencia de la juventud, fue nuestro MTV. Wow. Es decir, revolucionó la televisión dominicana con un formato fresco, divertido, moderno, pero también con contenido de valor, entrevistas interesantes. Fue el canal de los jóvenes para los jóvenes y los adultos. ¿Y Juan Luis era el dueño? Era el dueño. Qué bien. ¿Sigue ese canal vigente o ya no está activo? No, yo me imagino que la gente de Juan Luis Guerra conspiró en algún momento para que ya Mango TV no pudiera seguir, pero sí te digo que fue la responsable de la carrera en la televisión de muchísimos colegas. Incluyendo la tuya. ¡Yeah! Eso. Pasar de estudiante a figura pública tan rápido te obligó a madurar y quiero preguntarte en qué edad, o sea, cuál Sí. fue ese momento en el que tú consideras que diste ese salto cuántico a nivel madurez. Yo te diría que desde pequeña fui muy madura. Mis amistades siempre me tenían que llevar 10, 12 años, 8 lo mínimo. Y en el caso de trabajar tan joven, antes de entrar a Mango TV, ya yo trabajaba como modelo. Aunque mi sueño no estaba en las pasarelas, yo sí sabía que era una plataforma que me iba a acercar porque me iba a enterar de las audiciones y demás. Así que desde muy temprana edad ya le tenía valor al trabajo, al crecimiento profesional en ese momento y entendía que para ser emprendedor no necesitaba, ¿no?, llegar a la edad adulta. Lo fui muy joven. ¿Qué tanto tuvo que ver en esa convicción de que ibas a llegar lejos y lograrlo tus padres? La fe. Mi padre fue un hombre de mucha fe, ambos, pero sobre todo él me dejó un legado que jamás pasará en el tiempo y que no se pudo llevar con él cuando se fue de este plano, ¿no?, físico. Yo veía a mi padre dar rodillas cuando necesitaba algo y entendí que, como lo quieras llamar, universo, yo lo llamo Dios, Jesucristo tenía gran responsabilidad en cómo nosotros asimilamos lo que vivimos, lo que soñamos, lo que no llega. Y fue esa fe la que sin lugar a dudas se convirtió en mi ancla para nunca declinar a todo lo que yo quería pues lograr en la vida. Qué poderoso. Fue en el quinto casting que te aceptaron. Fallaste 4 veces. Sí, ¿Qué te hizo volver cuando muchísimas otras personas del primer fallo jamás y nunca hubiesen regresado? amor propio. Qué poderoso. Mi vida ha sido una escrita bajo el amor propio. Mis hermanos se reían de mí. Mis padres no se reían, pero sí me preguntaban, sobre todo a la hora de la mesa. Se lo replanteaba, ¿cierto? Sí, y era la hora en la que conversábamos. Llegábamos del colegio, nos preparábamos y comíamos todos juntos, que es algo que yo creo que tenemos tanto que reforzar hoy en Es día. algo que debería ser
Fíjate que nada debería ser por imposición ni mandatorio, pero es algo que no se debería dejar perder en nuestra cultura. Exactamente. Ese momento de la mesa, ese momento, hoy por hoy vamos tan deprisa por la vida que creo que hay valores que, como tú bien dices, deberíamos reforzar y que no se deberían perder nunca. Y ese es uno de ellos. Sí. El sentarse a comer en familia en la mesa y co-crear esos momentos de conversaciones donde todo el mundo cuenta qué está haciendo, donde puedes saber y estar empapado de qué están haciendo y qué están logrando o no, cómo puedes ayudar a los miembros de tu familia. Creo que es algo que se debería rescatar en los lugares donde se haya perdido y nunca se debería perder. Y qué bonito que lo compartas porque, o sea, vibras ese sentimiento de familia. Entiendo, tienes tu niña y tu niño. Háblame un poquitico de ellos. No es fácil lo que acabas de decir. Hablamos de recuperar, de promover, pero hoy en día, como dices tú, con el ritmo frenético que vivimos grandes y chicos y tantas responsabilidades, a veces incluso comer a la misma hora ya es un desafío. Sin embargo, son en esos pequeños momentitos donde tenemos la oportunidad, a veces sin palabras, con una mirada de poder detectar qué está pasando. Porque sobre todo con los adolescentes, yo he aprendido y sigo aprendiendo que a veces hay que hablar menos y aprender a interpretar más sus silencios, su todo bien, o cuando hablan bastante, aprovechar también esos instantes que no son la mayoría. Ser madre de Giuseppe y de él ha sido para mí el regalo de la vida. Un regalo inmenso porque yo siempre he procurado ser una buena persona, pero cuando te conviertes en padre o en madre, eso de alguna forma se perfecciona. Tú estás modelándole a dos personitas lo que quieres que ellos sean en un futuro. Tú puedes hablar mucho, pero si solamente se queda en una narrativa, pero el ejemplo que le das no es congruente ni coherente, ellos van a ser los primeros que te van a decir, ¿qué me estás diciendo tú? Sí, mira. La maternidad llegó para ti en un momento, por llamarlo de alguna manera, en que te encontrabas en plena carrera, en pleno crecimiento. ¿Cómo marcó eso tu vida en ese momento y qué aprendiste de ello? Yo me puse al principio muy nerviosa cuando me enteré que estaba embarazada de Giuseppe y no fue buscado, fue una sorpresa. Y wow, dicen que Dios nos envía sus mejores regalos, no cuando nosotros se lo pedimos e insistimos, sino cuando ya estamos listos, aunque no lo creamos, para recibirlo. Representó para mí el mayor de los estímulos para seguir dando lo mejor y reconocer de que si antes hacía las cosas bien, por un tema incluso hasta de ego, una decisión egoísta muy personal, ya tenía que hacerlo mejor porque tenía a alguien a quien rendirles cuentas, ¿no? Yo recuerdo verte estando embarazada en tu programa en CNN, tras de la pantalla de CNN, y de eso te quería preguntar un poco. O sea, ¿cómo fue tu llegada a CNN? ¿Cómo fue esa transición? Tú te fuiste de Mango TV todavía estando activa. ¿Cómo fue la transición hacia CNN? Bueno, Mango TV entonces fue en República Dominicana. Juan Luis Guerra nos envía a grabar unos programas aquí en la ciudad de Miami. Y yo recuerdo que el avión nos dejó a toda la producción y todos se pusieron histéricos. Vamos al aeropuerto y que irse en el próximo que salga. Yo vi una oportunidad porque yo amaba Miami y ya yo le estaba atrayendo sin saberlo a mi vida. Así que me quedé en casa de unos amigos de mi padre. Estando en esa casa, veo en la televisión el anuncio de Sábado Gigante que estaba buscando gente para el público. Y yo dije, esta es mi oportunidad. Yo quiero ver cómo se hace ese programa gigante. Fui al público y puedes creer que llevaba una foto conmigo con una doble intención. Se la entregué a una persona que trabajaba en el equipo técnico de los chicos que estaban sosteniendo los cables y demás. Y le dije, ¿me pones en contacto con alguien de la producción? Yo soy una estrella en mi país, le dije. Wow. Lo que quiero es trabajar acá como modelo. Ya sabes bien que las modelos de Sábado Gigante destacaban por sus vestuarios, belleza y soltura. Efectivamente me hicieron una prueba. 2 semanas después regreso a participar en un concurso de Sábado Gigante que se llamaba Estrellas del Futuro. Gané 7 semanas consecutivas. Tenía que competir con chicas de otras nacionalidades. Gané todo el tiempo que participé. Y el premio final era ser modelo por 1 mes. ¡Wow! O sea, que lo que yo tanto había soñado y visualizado estaba cada vez más cerca. Y ese mes se convirtió en 2 años trabajando en Sábado Gigante. Con el gran Don Francisco. Imagínate tener esos 2 padrinos, ¿no? Juan Luis Guerra, de mi amada tierra, y Don Francisco, que para mí, pues definitivamente el maestro de la televisión hispana. ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! Estuviste 2 años trabajando en Sábado Gigante. Sí. Y de ahí haces la transición a CNN. Voy a Telemundo con Ritmo y Sabor, luego a Mega TV y después llega a CNN. Eran cadenas competencia. Sí. Univisión, Competencia y Telemundo. ¿Cómo fue pasar por esas 3
distintas empresas siendo una competencia de la otra. ¿Qué sentiste tú en ese aspecto de tu carrera? Mira, yo nunca los vi como que ahora me voy con la competencia, lo veía sencillamente como ahora voy a enriquecerme con personas que lo hacen diferente. Qué poderoso. Recuerda que todo es el significado que tú le das a las cosas. Total, coincido 1000% con eso. Parte mi filosofía de vida, las cosas no son como son, sino como uno se las toma. Las personas terminan dándole el significado equivocado a las cosas, porque juzgan las cosas desde lo que tienen para dar. Exacto. No incluso desde lo que realmente son. Y por eso también muchas veces las personas viven deprimidas, estresadas. Y cuando te pones a ver, por eso Keep It Simple es mi eslogan de vida y me cambió la vida porque aprendí a tomarme las cosas muy simples, aprendí a no tomarme nada personal, a dar siempre lo mejor de mí, a entender que nada es contra ni muchas veces las opiniones de otras personas vienen desde lo que esas personas tienen para dar y nosotros no las tomamos personales. Y déjame decirte algo, tú Sí. fuiste muy bondadoso ahora cuando dijiste que las personas dan lo que tienen. ¿Y qué pasa cuando no tienes nada? No puedes No dar dar. nada. Y no lo decimos desde el juicio ni desde la crítica. Así es. Lo decimos desde la compasión. Así es, nadie te puede dar lo que no tienes. ¿Cómo fue tu llegada a CNN? Que fue, que entiendo que fue, por llamarlo de alguna manera, ya a nivel más internacional. Es que es el Hollywood de los El periodistas. Hollywood de los periodistas. Así es. Eternamente agradecida con Dios y la vida por estas oportunidades, una muy distinta de la otra. Yo estaba en Telemundo en ese momento en el programa Levántate. Mi hijo tenía solo 14 meses, así que era un gran espacio para mí porque yo me iba a las 5 de la mañana a trabajar y regresaba a las 10 y podía disfrutar el crecimiento de mi primogénito. En una de esas madrugadas recibo una llamada y me dicen que me quieren hacer una audición para el programa Showbiz en español. Ya existía Showbiz en inglés, en Headline News, y lo iban a hacer en español. Y era el primer programa de entretenimiento, además, De CNN. de la cadena. No te puedo explicar cuántas reuniones y cuántos equipos legales estaban involucrados para que jamás hubiese una línea cerca de lo que era farándula. Íbamos y estábamos construyendo periodismo de entretenimiento. Entonces, yo tenía tanta emoción como si ya me hubieran elegido, sin embargo, era solo una audición. En esa sí no tuve que repetir 5 veces. Wow. Pero ya yo había pagado mi precio. Habías pagado el precio de la grandeza en formación y en ganar experiencia porque estuviste dispuesta a hacer muchas cosas. Sí. Y sobre todo creo que te la creíste, que es lo más importante que nunca le debe faltar a ninguna persona. Creer que sí puede. Un aplauso para ti. Aplauso para ti, porque realmente, o sea, viste una oportunidad en ese vuelo que perdieron de regreso Sí. todo el elenco de Mango TV o todo el equipo. Sí. Y tú, de eso que otros veían negativo, sacaste una oportunidad y le diste la vuelta y lo convertiste en algo positivo. Totalmente. 2 años después en Sábado Gigante. Y todo eso fue, pudiéramos llamar la cantera que te fue forjando y llevando a adquirir algo que no se improvisa, que es la experiencia. Fuiste a aceptar la primera audición. Sí, pero tengo que regresar con creértelo y por eso te dije aplausos para ti. ¿Por qué? Porque si hay algo con lo que yo resueno desde que tengo uso de razón y voy a seguir tratando de invitar a las personas a que por favor practiquen el hábito de creerse grandes. Mi charla que se llama Eres una reina, actúa como tal, el poder de verte grande, se enfoca mucho en la diferencia que hay entre una persona que se la cree y otra que no. Qué poderoso. Frases como, ella se cree o él, la última Coca-Cola del desierto. No solamente créetelo, lo eres. Lo eres, así es. Pero claro, hemos minimizado y tratar de hacer sentir mal a las personas que se quieren mucho. Claro. Entonces, por eso tú ves que trabajo a favor del amor propio, que sé que es un tema que tocaremos más adelante, pero sí hay que creérselo. Entonces, ya cuando me llaman para CNN, yo sabía que ya estaba lista. La oportunidad llegó con Mariela preparada. Pero fíjate que ya que me tocas este tema y antes de ahondar un poco más Sí. en esta parte de creértela, porque muchas veces es lo único que te sostiene cuando todo está en contra. Tú llegas a Miami prácticamente desde cero, sin contactos. ¿Qué fue lo primero que aprendiste sobre pagar el precio? Prácticamente desde cero, no, desde cero. No familia, no documentación, es decir, estábamos hablando de una visa de trabajo que se había vencido. Aprendí que cuando tienes sueños muy grandes, no se lo puedes compartir a mentes muy pequeñas. Qué poderoso, me erizo, wow. E hicimos una pequeña pausa porque como pueden ver ya estamos en movimiento, justo estábamos en la marina preparando todo para salir y bueno, ya vamos en movimiento. Este podcast realmente me está encantando mucho cómo se viene dando la conversación, todas las grandes enseñanzas, todo lo que estoy aprendiendo de ti, Marielita. Gracias. Y quiero hacerte una pregunta que puede ser la misma pregunta de muchas personas que están allá afuera. Pasaste de ser una estrella en República Dominicana a ser parte
el público de Sábado Gigante, tu vida viene siendo como una escalera en la que has ido ascendiendo, Sí. ascendiendo y ascendiendo. ¿Cómo fue pasar de ser público a estar ahí como parte del equipo? Fue como un sueño que solamente sabes que lo estás viviendo porque ya se lo has contado a otras personas. Hay gente que cree mucho en la suerte. Yo no. Te lo creo. Se construye todos los días con las acciones. La suerte para mí no existe. Decisiones y acciones. Total. No puedes esperar a que la vida te cambie sola. Tú tienes que hacer algo diferente hoy para tener resultados diferentes mañana. Y la gente sabe que es así. Es como cuando alguien quiere adelgazar, pero sigue comiendo lo mismo todos los días. ¿Sabe qué tienes que comer ahora? La disciplina, la fuerza de voluntad, la estructura para llegar hacia allí es lo que mucha gente no quiere pagar ese precio. Cuando yo me vi trabajando y siempre que veía al público me acordaba de esa niña sentada con muchos sueños, con muchas ganas, con poca pena, pero con mucha determinación. Entonces, Qué poderoso. definitivamente me di cuenta de que la suerte no está afuera porque nadie va a determinar si yo logro o no mis sueños. Primero Dios y luego nosotros, Total. poniendo esa confianza a prueba todo el tiempo. En los años que estuviste en Sábado Gigante, ¿tu posición siempre fue la de modelo Sí. o tuviste otra posición? Bueno, fui modelo coanimadora, como le decían, pero mayormente sabemos que la participación de las modelos estaba limitada porque don Francisco, Javier Romero también tenían, bueno, don Francisco la estrella y Javier Romero la participación estelar, ¿no? De muchas de las redacciones de comerciales o segmentos. Ahora bien, yo tuve la fortuna no solo de ser la primera y única dominicana que representó el país en el programa, pero de que cuando don Francisco, por ejemplo, regaló o otorgó el reconocimiento de la Cámara de Oro a las modelos más destacadas, fui una de ellas. Wow. En el año 2012, allí estuve. Luego regresé junto a Sisi para un concurso espectacular ayudando a mujeres en necesidad. Cada una representaba a una de ellas. Fue mi debut cantando, canté Pedro Navaja en esa intervención a pura voz, el baile. Fui de las que, gracias a Dios, pudo construir una carrera en este país luego de la patadita, como él decía, la buena suerte de don Mario. Así que yo aproveché la oportunidad todo lo que pude. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje que pudiste obtener de don Francisco? La disciplina La disciplina. y la perseverancia. Tú le preguntas al Mario, don Francisco, de hace 20 años atrás y al de ahora, ¿qué se necesita para llegar? Y te va a responder lo mismo, perseverancia. Perseverancia y disciplina. Nunca rendirte y le sumaría, y ya tú lo dijiste hace un rato, nunca dejar de creer en ti. Es que cuando dejas de creer en ti, la perseverancia están atadas una con la otra. Primero tienes que creer en ti fielmente, en tus habilidades y en tus potencialidades. Viniendo de lo que es la cultura latina, la cultura hispana, habiendo pasado por muchas cosas, pero sobre todo más desde afuera, habiéndote convertido en la persona que te has convertido en modo despertadora, ¿por qué consideras que el denominador común que te encuentras en las mujeres latinas es de muy baja autoestima? No solamente en la mujer latina, pero obvio, en la hispana de repente sentimos más que venimos histórica y culturalmente hablando de crianzas en las que a muchas les han hecho creer que tienen que casarse o ser rescatadas por el príncipe azul para lograr sus sueños o alcanzar metas o sencillamente que su rol en esta vida ha sido llegar para tener hijos, criarlos y ser una buena esposa. Y quizá para muchos pueda ser controversial lo que yo opine sobre ese tema, pero creo que somos más que esposas, que novias o que la pareja de. Somos seres completamente completos, Así es. integrales. Y creo que vinieron al mundo a tener que hacer mucho más incluso que los hombres, a pasar por muchas más cosas difíciles que los hombres. Demostrando ahí, claro, pero es que tienes toda la razón, desde un embarazo hasta los ciclos menstruales y cualquier cantidad de desafíos, cómo enfrentamos cualquier crisis en comparación con un hombre. Se los dejo de tarea, miren a su alrededor. Obviamente, como todo caso, no hay excepciones, hay cambios. De repente te casas y dices, no, aquí el fuerte soy yo, mi esposa es la débil, todo sucede. Pero por lo general sí somos la parte fuerte, ¿no? Que sale adelante y saca la cabeza. Entonces, ¿qué ha sucedido con la mujer latina? Que muchas veces, en el momento en que tiene que prepararse, documentarse, hacer lo que les apasiona, han decidido dejar ese tiempo para conocer o construir una relación importante. Fíjate que hay 3 pilares que considero que en todo proceso debemos pasar y creo que tú has tenido que atravesar por los 3. Quiero preguntarte qué fue más importante a la hora de crecer: talento, disciplina
o capacidad de ajustarte? Es una pregunta complicada porque las tres, si te divorcias de una de ellas, el resultado definitivamente no va a ser el que esperas y sueñas, pero la disciplina definitivamente es la que permite que mucha gente que no necesariamente tiene el gran talento consiga la meta. Yo pienso que la disciplina te lleva al lugar donde no te lleva la motivación, donde no te lleva la inspiración. O sea, la disciplina es la única que al final te va a llevar a ese lugar donde tú desees estar. Porque va mucho más allá de hacer las cosas aun cuando no tengas deseos, Sí. aun cuando no te sientas motivado, aun cuando no tengas ganas. Va de sí o sí hacerlo. Y creo que es una de esas cualidades que no se nace con ella, pero que todos podemos aprender a desarrollar. Uy, sí. ¿Qué tan vital ha sido la disciplina en tu proceso de crecimiento para llegar a donde estás? Qué pregunta de oro. Porque quizá mucha gente nos ve y dice, no, yo no soy disciplinado, yo soy como soy. Es lo que hay. Y agrégale, y nadie me va a cambiar. Y nadie me va a cambiar, ni quiero cambiar. Me ha ido bien así, pero están que deben hasta la televisión. Así. Que deben hasta la televisión. ¿Ok? Está buena esa. Entonces, la disciplina no es opcional. No es un lujo, es una necesidad. Y yo creo que cuando entendemos que se convierte en tu aliada, que al principio es incómoda, sí, porque no estás acostumbrado y queremos la comodidad. Pero no necesitas ser un jovencito, un niño ideal, que a nuestros hijos le podamos inspirar y promover e incentivar a través de la disciplina. Pero a cualquier edad tenemos la oportunidad y el deber de hacernos disciplinados. Yo definitivamente he tenido una relación de amor y odio con la disciplina, pero puedo decir y jactarme que hoy por hoy es de una gran pasión. Qué poderoso. Qué poderoso. Quiero regresar un poquitico atrás a lo que veníamos hablando acerca de CNN. Fuiste la imagen de uno de los programas más exitosos de CNN en español por 10 años, pero hay muchas cosas que no se ven detrás de la cámara en cuanto, por ejemplo, a qué tan desgastante fue esto para ti. Bueno, estar todos los días frente a cámara suena fascinante, divertido. Qué lujo o qué buena suerte, pero es una enorme responsabilidad cuando detrás de este micrófono entiendes que lo que vas a decir tiene un impacto en la vida de personas, en los que creen en ti y, por supuesto, en cuidar el valor de una marca como CNN en español. Yo no solamente era talento, CNN contrata periodistas, así que yo llegaba muy temprano en la mañana después de dejar a los chicos en el colegio para escribir las notas que iban a salir en vivo a las 3 de la tarde. Muchas veces ya antes de salir ya yo estaba cansada, agotada. Wow. Y es lo que poca gente sabe, ¿no? Pues tenías que salir y dar tu mejor cara. Exactamente. Entonces, habían semanas de semanas, días de días, programas de programas. Cuando fallecía una celebridad, cuando teníamos un breaking news al aire, muere Whitney Houston. Tienes que cambiar la programación de inmediato. Wow. Tienes que estar conectada con un apuntador que te va diciendo los detalles, con un público que no entiende por qué estás distraído. Uh-huh. Y con la capacidad de adaptar todos esos dones a la vez. Wow. Fue una gran escuela, pero fue un compromiso muy grande, sobre todo cuando eres madre, cuando quieres salir corriendo a buscar a tus hijos y ponerte al día, pero ya sales drenado, porque la adrenalina de dar un show en vivo, de noticias, de entretenimiento, era muy intensa. ¿Cuál fue el momento más difícil que pasaste en CNN o que atravesaste en CNN y qué aprendiste de él? El momento más difícil que viví en CNN, que se proyectó luego en mi vida personal, uno de los más difíciles, fue cuando rompí fuente de 25 semanas estando al aire en vivo. Wow. Wow. Yo recuerdo que estaba de pie, a veces estaba de pie dando la noticia, otra vez se me sentaba porque era una hora completa y el set estaba habilitado para ambos. Y estaba de pie cuando rompí fuente. Pero para mí yo no había roto fuente, eran 25 semanas y mi embarazo anterior de mi primogénito fue perfecto. Llegué a las 38 semanas sin síntomas, ¿no? Pedí una silla y la productora me dijo, creo que debemos irnos a negro, es decir, cancelar el programa de hoy e irte al hospital. Le dije, no, yo termino mi programa, yo no rompí fuente. Termino mi programa y con la calma que me caracteriza, y los que me conocen saben que es así, que en momento de estrés yo manejo una tranquilidad singular. Fui a que me revisara mi ginecóloga obstetra. ¿Estaba ahí? No, fui al Mercy, terminé mi programa. Ok, terminaste el programa. No me llevé a mi hijo, siempre lo llevaba a todas las citas para que fuera disfrutando, ¿no? Cómo se daba el nacimiento de su hermana. Lo dejé en casa, sabía que esa no era una cita como las otras. Y cuando me llegó mi turno, me dijo, tranquila, lo más seguro confundiste el hecho de orinar, no lo pudiste contener con que rompiste fuente, pero tu embarazo ha sido uno muy bueno.
Sin embargo, su cara me dio la respuesta antes de decírmela. Me dijo, sí rompiste fuente, te quedas aquí, entregale todos tus accesorios de televisión a tu esposo, al papá de mis hijos en ese momento, y te quedas hasta que la bebé decida. Esa noche dormí con todas las máquinas que están supervisando, ¿no?, las contracciones. Sí, correcto. Y dormí en el cuarto de emergencias. La niña no nació esa noche. Y ahí volvemos al tema de creérselo. Hasta en eso yo hice uso de esa habilidad. Y yo dije, papá Dios, ella no va a llegar hoy. Y hablé con ella y él me miraba. Papá, mis hijos, como esta está loca, tú no vas a llegar hoy, yo voy a dormir tranquila y todo sigue normal. Mi hija se mantuvo en el útero 4 semanas más con la fuente rota. De 25 semanas a 31 semanas. Allí sí nació y bueno, lo demás es historia. Yo edité desde la sala de hospital, yo me hice una sesión de fotos en el Mercy, estuve a punto de hacer el baby shower, no me dio tiempo, nació antes. Oh, wow. Pero al final enfrenté uno de los desafíos más grandes que una madre, olvídate de periodista, pueda vivir, con la esperanza y la fe de que todo estaba bien. Qué poderoso, la esperanza y la fe. Tu matrimonio fue una historia visible. Sí. Y luego llegó el divorcio. ¿Cómo fue esa etapa de tu vida y qué aprendiste de ella? Muy difícil porque yo soy de las que sentía que se iba a casar para toda la vida. Y tuve mi sueño, tuve mi relación de los cuentos de hadas. Yo soy una niña eterna y en temas del amor ni te cuento. Entonces, yo tuve una boda con fuegos artificiales en La Romana, República Dominicana, con la orquesta que quería, Eddie Herrera, con la familia, con todos vestidos de blanco. Fue una belleza. Y eso sigue vivo en mí. Y es el padre de mis hijos. Wow. Pero despedirte de eso en la acción es muy diferente. Y sí te puedo decir que me convirtió en una mujer mucho más fuerte. En una mujer que toda la vida ha reconocido que le tiene respeto a las dependencias. Todos somos dependientes emocionales. Total. Empezamos con los padres, después pasamos esa dependencia a los hijos, en muchos casos pareja, trabajos, cuentas bancarias, amigos, conocidos. estatus. Creo que como seres humanos nos acostumbramos muy rápidamente a las cosas, ¿verdad? Sí, Y después que te acostumbras, te apegas a ellas. claro. Y entonces muchas veces actuamos desde el apego. Y yo te lo decía fuera de cámaras, justamente en mi vida personal, una de las cosas que me ha llevado a crecer muchísimo es aprender a desapegarme, aprender a soltar, a delegar. Sí, Antes yo pensaba que era la única persona capaz de hacerlo todo. sí. También así eran mis resultados. Y mi vida ha cambiado drásticamente cuando yo aprendí a soltar y a desapegarme. ¿Qué significa el desapego para ti? ¿Cómo lo manejas? Qué bueno que lo recordaras, porque yo te dije, incluso me estás dando una lección que tú no sabías que yo necesito. Yo he sido una mujer, como amo intensamente todo, yo soy muy pasional, yo amo a mis amistades, yo amo la vida, yo amo a mis hijos, o sea, todo lo de Mariela es exagerado. Mi hijo me dice muchas veces, Pepe, you are too extra. Y es verdad. Si te voy a invitar a casa, es la invitación. Entonces, wow, era todo o nada. Y me di cuenta con el divorcio y con el tema del desapego y con el tema de despedir a mi padre sin estar preparada, de que lo único que es seguro en nuestras vidas es el cambio. Y que mientras más rápido yo me adapte a ese cambio, más provecho voy a sacar de la situación, el aprendizaje va a ser más rápido, voy a maximizar mi calidad de vida, mi productividad en el área profesional. Entonces, sigo aprendiendo, como te decía, en el área profesional, a soltar un poquito las riendas, pero en lo personal considero que estoy en una de las etapas más plenas de mi vida donde yo no forzo nada. Qué poderoso, porque estás combinando experiencia con madurez. Sí, Y es donde precisamente se empieza a ver la vida de una forma muy diferente. Y por eso siempre lo comparto, la experiencia en la vida y en todo lo que hagas no se improvisa. No se puede improvisar la experiencia. Solamente te toca vivirla. Hay cosas que por más que las expliques, solamente te va a tocar vivirla. Así mismo como te veía yo y como te sigo viendo, como te veía, me refiero detrás de las pantallas de CNN y como te sigo viendo en la actualidad en tus redes, eres y has sido siempre una gran embajadora de tu país. Una gran embajadora de la República Dominicana. Tú transpiras República Dominicana. De hecho, gracias a ti, conjuntamente con mi esposa que está acá y con mi familia, fuimos a un hotel y nos recomendaste ese hotel como si tú fueras la dueña del hotel. O sea, a ese nivel, tanto yo como millones de personas en el mundo hispano te ven como una gran embajadora de República Dominicana. ¿En algún momento te trajo esto algún conflicto de interés, por ejemplo, con las cadenas televisivas en las que trabajaste, por ejemplo, sin ir muy lejos con CNN? fui cuestionada. ¿Fuiste cuestionada? Sí, de si yo estaba recibiendo algún beneficio por promover a mi país de una manera tan intensa.
Y yo recuerdo que cuando me hicieron la pregunta en CNN en español, fue una ejecutiva, obviamente no la cadena, fue una persona que trabajaba en ese momento. Yo duré un rato asimilando la pregunta y tratando de ver si había entendido bien. Exactamente, ¿cuál fue la pregunta? Para que te quedaras dudando. Ok, la pregunta fue si yo estaba recibiendo algún tipo de beneficio económico para promover a mi país. ¿Te están pagando por promover a tu país? Simple. Así te preguntaron. Así. Y yo me quedé pensando porque, increíblemente, volvemos a que tú no ves las cosas como son, sino como eres. Claro. Yo lo sentí inicialmente como un halago. Yo digo, wow, tanto amor estoy desbordando por Claro, tierra. en mi país nos decían el que no la debe, no la teme. Eso es Y correcto. como tú sabías que no había recibido nada, entonces era como que... Que no necesito recibir un pago para poder hablar de algo que yo amo y bendigo. Por ejemplo, hoy en día es muy común que en las redes sociales uno pueda tener asociaciones y colaboraciones con marcas. Colaboraciones sobre todo. Eso está perfecto y yo lo hago, pero yo tengo que probar el producto primero, ver que realmente cuando mi credibilidad está en juego. Que exista la congruencia que lo respalda. Sí, de que realmente lo uso, me pruebe y te va a hacer bien. Entonces sí, ya aprobado. En el caso de mi país, es inevitable visitarlo y no compartir con la gente lo que yo siento como una dominicana en la diáspora cada vez que regreso y piso suelo dominicano. Entonces, luego que me quedé unos segundos tratando de entender la pregunta, le dije, claro que no. ¿Por qué dices eso? Entonces me comentaba de que siempre compartía las experiencias, de que yo vengo de un canal, trabajaba en un canal de noticias y puedo entender y respetar que esa sea la manera en la que un canal protege también su marca. Sus intereses. Totalmente, y sus intereses, ¿ok? Aquí hay un protocolo que yo seguía y respetaba y jamás quise ofender a nadie. Pero lo cierto es que luego pasaron los años y dije, qué increíble que la manera en la que yo amo y abrazo a mi país, que no tengo que vivir en él los 365 días del año, porque sí voy mucho, pues levante la curiosidad a ese punto. Voy a ser siempre una embajadora honesta, que ama sus raíces, el país que me vio nacer, la tierra que me permitió empezar en una carrera que se convirtió en mi compañera también de camino a nivel profesional, y un país al que le debo tanto y al que amaré siempre. ¿Y cómo terminó entonces el llamado de atención? Bueno, el llamado de atención fue bien curioso porque prácticamente tenía que dejar de compartir mis experiencias en mis redes sociales para evitar que aquellos que no habían escuchado mi respuesta pensaran que nos estábamos beneficiando, y hablo en plural porque la cadena, repito, tenía que velar también por ello. Te pidieron que cuando estuvieras en República Dominicana, cualquier experiencia que vivieras, que no la compartieras en tus redes. Exactamente. Wow. O sea, fue como que inhibirte o troncarte de algo que es natural. O sea, quiero compartir lo que estoy viviendo con mi familia, por ejemplo, en mi país. Claro. Si involucraba una marca, digamos una empresa, un restaurante, un hotel, ahí era donde entraba para ellos el conflicto. El estar con mi madre en un escenario familiar no representaría, ¿no? Ningún problema. ¿Qué ha significado para ti ser madre soltera de 2 hijos? Yo creo que me ha permitido crecer aún más de lo que creía que necesitaba. Qué poderoso. Sí, porque muchas veces decimos y nos quedamos en la queja, ¿por qué a mí y no para qué? Y yo siempre me pregunto el para qué de todo, ¿no? He podido modelar a mis hijos de una manera muy congruente la mujer que hay detrás de la pantalla, que es la mamá, la amiga, la hija, la madre, pero también el ser humano, ¿no? Entonces, en el caso de Pepe y de Ela, creo que ha sido un viaje interesante porque han visto a una madre muy feliz y muy fuerte, pero también he permitido que vean a una madre que se quiebra, una madre que llora, una madre que entiende que el sufrimiento es inevitable. Es inevitable, totalmente. De acuerdo contigo. Como lo voy a manejar, si me quedo allí o no, ya es opcional. Entonces, con la pérdida de mi padre, en principio trataba de hacerme muy fuerte delante de ellos, porque imagínate, como madre soltera, ellos tienen que tener la figura de una mujer, no dura, pero sí que puede con todo. Y no, me he dado cuenta de que los hijos lo que quieren son seres humanos honestos y reales. Y me ha servido para darme cuenta de que no tengo por qué inventar un personaje delante de ellos, pero sí tengo que tratar de rescatar mi mejor versión. Qué potente eso, amiga. Y fíjate que mencionaste algo que viene una pregunta porque es algo que a mí me ha ocurrido. O sea, perder a tu papá marcó un antes y un después. Y lo entiendo porque a mí también me pasó. Yo también perdí a mi papá. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿qué cambió en tu forma de ver la vida una vez que pierdes a tu padre? Ay, cambiaron tanto. Por no decir que cambió todo.
Mi relación con mi padre era una relación impresionantemente linda. Él era mi mentor, mi cable a tierra, mi asesor, aunque a veces hiciera todo lo contrario a lo que él me decía. Ese es el rol de los hijos. Así es. Pero no cabe duda de que detrás del consejo de un padre se queda acá. Y creemos que no, nuestros hijos no nos escuchan. Mariela, él decía, ella no me escucha nada. Ella hace, yo le digo una cosa y Mariela hace lo contrario. Pero siempre sus palabras, sus consejos y el ejemplo de la fe han permanecido en mí. Entonces, cuando papi se va al cielo, yo caigo en una depresión muy profunda. Muy profunda, y siempre escuchaba los mismos consejos de la gente que te quiere. Tienes 2 hijos. Yo decía, estoy extrañando una parte de mí que no está y que mis hijos no están cubriendo, porque cada amor ocupa un lugar diferente en nuestros corazones. Así es. Y me tocó reconstruirme inspirada no solo en mis hijos, pero también en él. Wow. Porque eso de que ya él no te ve, debiste pensarlo antes, eso no es cierto. Somos energía pura. Así es. Y yo dije, ¿sabes qué? Por mi padre, yo tengo que ser una mujer feliz. No para la foto, no para la cámara, no para el programa. Ni siquiera para mis hijos. Por mí, por él, se la debo. Y ahí empecé un trabajo que llevó terapia, que llevó una red de apoyo a nivel de salud mental para poder, y ahí retomamos el tema del desapego, entender que si bien no me había dado tiempo a despedirme de él porque fue un infarto y mi padre estaba sano, había ya pasado y tenía que seguir adelante. Total. Fue el amor propio otra vez el que sacó la cabeza por mí. La fe en Dios, por supuesto, y el amor propio, ¿no? Qué potente y qué poderoso. Porque muchas veces, de nuevo, ni tenemos fe, porque las cosas que nos están pasando en la vida nos hacen muchas veces perderla, y no somos conscientes que es la vida preparándonos para algo más grande, que es Dios poniéndonos a prueba para ver si estamos listos para recibir la siguiente bendición, que es aún más grande que hasta las que ahora, hasta este momento te ha dado. Y por eso a veces creo que las personas tienden a perder la fe. Entonces, ¿qué opinas de esto que te comparto? Siempre es la vida poniéndonos a prueba y preparándonos para algo más grande. O sea, creo que no perder la fe es vital. ¿Qué opinas tú? Yo opino que la fe, como todas las relaciones importantes de nuestra vida, también pasa por momentos de crisis. Qué poderoso. Que no podemos ser doble moral tratando de decir, no, mi fe es inquebrantable. Debemos luchar por una fe a prueba de balas. Pero la realidad es que no. Muchas veces vas a cuestionar a Dios, no vas a entender el porqué de tu proceso, por qué tanto tiempo en el desierto. Sin embargo, cuando logras, aún en medio de tanta confusión e incertidumbre, delegar las preguntas a Dios, aunque no recibas las respuestas, es ahí donde realmente la fe ha sido probada. Mucha gente dice, yo tengo fe, pero ¿en qué momento de sus vidas, Joel? Claro, es fácil tener fe cuando estamos aquí brindando en el yate. Te encuentras qué era la respuesta cuando miras hacia atrás en retrospectiva. Sí. Y te das cuenta de que yo tengo una filosofía de vida y siempre lo comparto a mi comunidad sobre todo, y es que todo lo que sucede en la vida es para bien, incluso aunque todo esté yendo en tu contra. Porque de todas las cosas negativas puedes aprender. Y de hecho, así lo veo, cada cosa negativa que llega a tu vida llega para prepararte para algo más grande. Es que está en la Biblia. Para los hijos de Dios todas las cosas conspiran para bien. Así es. Y si tú te consideras un hijo de Dios, deberías entender que para recibir la recompensa hay que pasar por el proceso. Total, qué poderoso es. ¿Por qué decides cerrar tu etapa en CNN? ¿Qué te hizo saber que era el momento de cerrar ese ciclo? Mira, CNN realmente, cuando todo esto sucede, fue casi 2 años después de la pandemia, empieza a reestructurarse para llevar sus operaciones a México. Y ahí hace una cantidad de cambios, incluyendo el programa de Showbiz que ya se va del aire. Y yo me tengo que replantear hacia dónde quiero ir ahora. El programa desaparece como tal. El programa lo sacan del aire. No, pero le faltaba rating, le faltaba o no les convenía. No, yo me imagino que fue un tema también de negocios, ¿no? Un tema de que luego de la pandemia, pues las empresas, sabemos muy bien, tenían que reestructurar, ¿no? Todos nosotros además. Y qué coincidencia o diosidencia que yo también me encontraba en esa misma etapa. Había perdido a mi padre hacía muy poco tiempo. Estuvimos resguardados todo este tiempo con una pandemia, en mi caso con un adolescente en casa y una bebé.
Y me había dado cuenta de que informar acerca del mundo del entretenimiento ya no era, olvídate de la palabra prioridad, pero ya no me emocionaba. Y yo dije en este podcast que yo soy una mujer que vibra mucho por pasión. Que cuando yo no estoy enamorada, entiéndase, de una persona o de un ideal o de un trabajo, se va a notar y eso empieza además a impactar ya mi rendimiento y el de cualquier persona. Va erosionándolo por completo. Exactamente. Entonces, fue una oportunidad para mí, como lo veo, en vez de un duelo de la pérdida de un empleo, lo vi como una oportunidad. Otra vez, que quiero comunicar. Dios me dio un don que no se queda en una cadena de televisión, no se quedó ni en Univisión, ni en Telemundo, ni en CNN en español. Ese don está dentro de mí porque Él lo puso en mí. Qué poderoso esto. ¿Cómo es tu vida hoy? O sea, ¿cómo te sientes estando fuera de la televisión? Yo me siento feliz porque soy dueña de mi tiempo, de mis decisiones, del rumbo que mi vida toma todos los días, de poder levantarme y ser consciente de que soy muy afortunada. Hay una frase que dice ser feliz y darse cuenta. Hay gente que es feliz pero no se ha detenido a darse cuenta. Y cuando empieza la vida, como a esta uva, a quitarle, porque se nos va a quitar, y lo hablábamos del desapego, ¿no? El papá que se fue al cielo, el empleo, el divorcio. Si estas ramitas no son lo suficientemente fuertes, se van a debilitar. Al primer viento también se va a ir arrastrado y no sabrás dónde va a terminar. Así es. Entonces, qué linda analogía. Es que la realidad de la vida es esa, no es lo que tengo, es lo que me he convertido. Y sobre todo, o también podría ser lo que hago con lo que tengo. Sí. Porque muchas veces desde la ambición, desde la avaricia, seguimos en modo zombie por la vida sin detenernos a apreciar lo que ya hemos logrado, lo que ya hemos conseguido, lo que ya tenemos, que podría ser más que suficiente para vivir muchas vidas. Totalmente, la contemplación. Yo, bueno, en todo este tiempo además me construí un patio hermoso que se parece mucho a mí, ya te quiero invitar. Sí, tenías una invitación y llovió, ¿te acuerdas? El próximo año voy a estar y llovió, que me acuerdo que me dijiste, es como Conversaciones a las Alturas. Ajá. Nació en el avión volando. Imagínate. Entonces, esto es una edición especial y en enero retomamos nuevamente y estarás también viviendo en un segundo episodio. Que me va a encantar. Otro podcast porque hay mucho de qué hablar. Sí. Ya en el formato de Conversaciones a las Alturas. Como tu podcast que tiene ese formato y es esa característica que sea. Y me encantó. Mira, si algo he aprendido yo es que los tiempos de Dios son perfectos y todo sucede por algo y para algo en esta vida y que las cosas son en el momento exacto en el que tienen que suceder. Ni antes ni después. Ni antes ni después. La vida siempre nos prepara para que todo sea perfecto. Si tú decides llevarte de cada momento lo mejor, hay personas que por más perfecto que es, siempre hacen que sea imperfecto, porque eso es lo que vibran. Claro. Vibran en una vibración de imperfección total y bueno, o sea, yo creo que lo más importante de la vida no es llegar a lo que desees lograr en la vida, sino haber recorrido el camino, haber disfrutado de cada momento, porque cada día es un regalo y cada momento en este plano físico es un momento de gratitud para estar, porque ¿cuántas personas ayer planificaban con estar vivos hoy y no lo están? Y ya no, hoy directamente dijeron adiós a este plano físico. Por eso la gratitud y el haber recorrido el camino creo que es más importante que ese sentimiento de querer llegar a la meta. Totalmente. Qué bonito es llegar, pero más bonito aún es haber recorrido el camino. Y creo que de eso va la vida. ¿Qué proyectos hay en tu vida hoy? Seguir recorriendo el camino que mencionas. Qué bien, muy poderoso. Ligera de equipaje. Eso, wow. Eso es demasiado poderoso. Aprender a perdonar. Dicen, perdona pero no olvide. Entonces entran los religiosos y dicen, bueno, ¿en qué estás? No. Es que... Yo lo que creo es que tenemos que perdonar y que cuidarnos para que, si fue una traición, tratar de protegernos un poquito para que no nos vuelva a pasar igual. Pero no vivir a la defensiva, no tomarnos lo que tú mencionabas todo personal, seguir practicando el ejercicio de la contemplación, de estar aquí, ahora presentes, lo que se le conoce a los estadounidenses mindfulness, poder ser celosa de con quién comparto mi valiosa energía. Qué poderoso es. Qué poderoso. Tu red de apoyo te identifica, o sea, tenemos que ser muy celosos de a quienes les doy acceso a mi vida. Eso no es arrogancia, eso es amor propio. Aprender a decir que no sin culpa, que la gente me conozca no por lo que yo digo de mí, sino por cómo yo actúo y los hago sentir. O sea, mi vida no tiene nada que ver con lo que yo consigo, porque eso lo obtienes y así no se te puede ir.
Exacto, sino ese trayecto que tú mencionas. Poderoso. Como yo decido vivirlo. Entonces, me encuentro en esa etapa donde obviamente voy a seguir haciendo contenidos donde pueda enriquecer a las personas que lleguen o a mis eventos en vivo a través del Self-Love Picnic y otros eventos que estoy desarrollando. Ya te voy a preguntar sobre eso, pero primero no quiero irme de esta parte en la que estamos hablando de vibraciones y demás. ¿En algún momento visualizaste todo lo que viviste? Sí, yo soy una mujer que ha creado increíblemente la vida que tiene. Creíblemente. Sí, creíblemente. Increíble para los incrédulos. Creíblemente. Yo tengo una anécdota de que un día una amiga de mi hermano, compañera de trabajo, le dijo una pregunta. ¿Tu hermana vive esa vida o ella lo que tiene es un personaje montado en redes? Y él me lo contó en risas, ¿no? Porque me pregunta, ¿dónde andas? Y yo ahora estoy en tal lugar. Y no lo dijo porque estaba fuera de mi casa, de Miami, sino porque es mi estilo de vida. Yo tengo una frase que en inglés dice algo como live a life you don't need a vacation from. Vive una vida en la que no necesites vacaciones. Exactamente. Y ese es mi mantra. Conecta mucho con el mío. Yo sueño que voy a vivir siempre, pero vivo como si me fuese a morir mañana. Por eso todos los días estoy de vacaciones. Me encanta. Todos los días estoy de vacaciones. Brindis de mocktail con esto, por favor. Ni siquiera mocktail. Agua gaseada con jugo de limón. Salud por eso. Salud. Es que no necesitamos el alcohol cuando la energía que se vibra y que se siente, pues nos hace sentir realmente. Pero fíjate que poderoso. O sea, ser un soñador. Soñar que vas a vivir siempre, pero vivir como si te fueras a morir mañana. Sabiduría. Eso significa vivir cada día al máximo y sacarte cada día lo mejor y que cada momento cuente. Todo. O sea, por eso también conecto contigo con la parte que dices de ser muy selectivo a quién le compartes tu energía, tu tiempo, tu activo más valioso, tu tiempo, el que no regresa nunca. Con quién lo compartes y a quién se lo dedicas. Por eso cada día creo que los años de vida llevan a las personas, nos llevan a hacernos más selectivos de mil maneras. Ojalá, porque hay gente también que llega a ciertas edades que tú dices, pero ¿cuándo va a aprender? ¿Cuándo va a agarrar cabeza? Son las frases cotidianas que escuchamos, ¿no? Porque repiten esos patrones. Entonces, definitivamente, el tú conectarte con personas que te inspiren y te puedan enriquecer, te van a hacer a ti un mejor ser humano. Si hay alguien en tu entorno que cada vez que hable con esa persona te deja con menos energía de la que tenías después de hacer ejercicio, revisa esa relación, esa amistad. Y no significa que esa persona sea necesariamente mala, pero no te está contribuyendo a conseguir tu mejor versión. Ya que lo decías, hay que exprimir el día, las horas y los minutos que estamos aquí vivos porque no sabemos hasta cuándo ese último respiro. Entonces seamos más sabios y más exigentes a la hora de decidir quién es amigo y quién no, porque esa es otra. Al menos aprendamos de la vida. Fíjate, a lo mejor te cuesta ser sabio, pero al menos aprendes las experiencias pasadas, que por ahí puedes comenzar. Claro. Y en vez de envidiar, admira. Hay mucha gente que también tienes que tener en su lugar porque quieren verte bien, pero como dicen por ahí, no mejor que ellos. Entonces tienes que vivir regulándote para no brillar tanto que tu brillo les asuste. Fíjate que tú dijiste algo y a mí ya no me da pena reconocerlo, y lo comparto en todas mis conferencias, porque tiene mucho que ver con el entorno y el contexto. En el entorno y el contexto en que a mí me tocó crecer, yo me convertí, yo digo que si la envidia se premiara en Olimpiadas, yo me hubiese ganado varias veces la medalla olímpica de oro en envidioso, porque del entorno y del contexto, a los cubanos a eso nos enseñan básicamente el adoctrinamiento masivo que recibimos todos los cubanos, y no creo que pueda haber algún cubano que te diga en algún sentido algo no envidie, porque es lo que nos tocó vivir. Y yo entendí que mientras más yo envidiaba a una persona, más repelaba de mí eso que deseaba. Exactamente. Lejos de atraerlo a mí, lo alejaba. Y todos hacemos ese clic que nos pone a cambiar y a convertir ese cambio después en el tiempo, si lo sostiene en el tiempo, en transformación. Y yo empecé a vivir una transformación que me empezó a cuestionarme y a hacerme muchas preguntas. Por llamarlo de alguna manera, yo le llamo preguntas incómodas. Y empecé a darme cuenta que no estaba atrayendo a mi vida lo que envidiaba. Y entendí que a la mente humana no le gustan los espacios en blanco y tuve que buscarle sustitutos. Sí. Y la envidia la sustituí por admiración, por reconocimiento y por agradecimiento. Entonces empecé a la distancia, aunque no me conocían, a admirar, reconocer y agradecerle a esas personas que ya habían logrado lo que yo deseaba. Y mientras más lo hacía, la vida más me acercaba a esa realidad. Qué belleza. Empecé a
incluso a experimentar diciéndole a muchas de esas personas que no me conocían, Sí. no me conoces, pero quiero que sepas cuando te reconozco, cuando te admiro y cuando te agradezco. Y muchos de ellos ni por enterado me decían, pero tú no me conoces, me admiras, me agradeces. ¿Por qué si tú no me conoces? Te reconozco y te admiro porque has logrado todo lo que algún día soñé y te lo agradezco. Porque gracias a que tú lo lograste, yo sé que yo también lo puedo lograr. Qué belleza. Y empecé a soltar y a soltar. Hoy dentro de mí ya ni brota, ¿no? O sea, ¿Qué ese se siente? sentimiento, la envidia en mí no vive. No, es que se siente. Uno, Le erradiqué. O sea, solo... la expulsaste. Total. O sea, la estirpé de mi vida, totalmente. Porque... Y hoy entiendo que era un ancla en mi vida para lograr resultados. Sí. Por eso, y comparto todo esto, le he dedicado todo este espacio a hablar de esto, porque mira que hay personas allá afuera que están perdiendo lo más preciado que tienen, que es su tiempo. Y su energía. Envidiando a otros, en vez de cambiar esa misma energía y ese mismo enfoque. Mira, yo hoy te puedo resumir la vida de esta manera. La vida te da de regreso todo lo que tú emites. Sí. Si tú sientes envidia, la vida te va a seguir dando razones para que sigas envidiando. Si tú sientes odio, la vida te va a seguir dando más razones para que sigas odiando. Y así con todo. Si tú sientes admiración, la vida te va a seguir dando razones para que sigas admirando, convirtiéndote tú en primera persona en esa persona a la que más admiras. Tal cual. Entonces, creo que de eso van estas conversaciones, ¿sabes? De poder inspirar y de poder, desde nuestras experiencias vividas, acortarle el camino a todas esas personas que están perdiendo el tiempo allá afuera ahora hablando mal de otros, culpando, quejándose, criticando y envidiando. Todo eso regresa. Y caes en un bucle. Y si no, se los digo con mucho cariño, pónganse a pensar, hagan el ejercicio, hagan el experimento, pónganse a pensar cada vez que envidiaste a alguien, si no seguiste envidiando a otra persona. Cada vez que culpaste, te quejaste o criticaste, si la vida no te siguió dando razones para que lo siguieras haciendo. ¿Cuándo desaparece? Cuando tú paras de hacerlo. Lo que has dicho es puro oro, porque estamos rodeados, sobre todo en la era digital que nos ha tocado vivir, con personas que se sienten cansados y no saben por qué. Están agotados porque mentalmente están drenados de poner esa energía en envidiar que otro tenga lo que según ellos el otro no merece, pero ellos sí, pero a ellos no les ha llegado. En criticar y en odiar. Sí, porque encima hay, claro que sí, hay una corriente de odio bien intensa. Y es tan sencillo como, si te hace tanto daño, entonces empieza por algo sencillo. Usa menos las redes sociales. Ignóralo. Si se te hace difícil, entonces no abras las redes. Hay que ir pasito a paso para que no declines en tu objetivo. Úsalas menos. Si lo ves y se te hace difícil la palabra poderosa de Joel, ignorar, entonces trata de no abrirlo todavía y ve sanando dentro de ti. El hecho de envidiar no significa que la otra persona va a dejar de tenerlo. Al contrario, quizás tu energía le manda más y a ti, como dijiste ahora, te va a restar. Exactamente. Entonces no es un buen negocio. No lo es. Como ser mala gente, tampoco es buen negocio. Así es. Siempre Facundo Cabral. Es un juego de suma resta en que siempre sales perdiendo. Sí, Facundo Cabral decía, si la gente supiera el buen negocio que es ser buena gente, serían buena gente solo por negocio. Qué poderoso eso que decía Facundo Cabral. Bueno, un gran maestro. Repito. Si la gente supiera el buen negocio que es ser buena gente, fueran buena gente solo por negocio. Qué poderoso, me encanta. Sin esperarlo, la vida se encarga de lo que tú dijiste. Lo que tú pones aquí afuera se te va a regresar. Así que cuidado con lo que estás poniendo. Fíjate, amiga, algo que yo aprendí y se lo comparto siempre a todas esas personas que van carentes de esto. Todos llegamos al mundo siendo luz, siendo amor. Y tú no puedes sanar o curar, bueno, sí, una cura porque es una enfermedad. Claro. El odio es una enfermedad también. Se vuelve enfermizo para las personas. Sí. Tú no puedes sanar el odio con más odio. El odio solamente se puede sanar con amor. Por eso, cada vez que, y es inevitable, todas las personas que nos hemos convertido en influencers en las redes, te vas a encontrar siempre con una persona que te pone un comentario descolocado, pero incluso desde la ignorancia. Pero casi sí. Desde la ignorancia. Y yo especialmente a esas personas me tomo el tiempo de responderle. Y solo le digo, te deseo una lluvia de amor, de luz y de bendiciones. Muy bien. Porque no se puede sanar el odio con más odio. Sí. Solamente se puede sanar con amor. Hoy entiendo que son personas que están atravesando por una etapa difícil de su vida y que la vida, que es lo más lindo. Yo aprendí algo de una película que siempre recomiendo. Cambió mi vida para siempre y siempre lo recomiendo porque el autor de la película como tal, el protagonista y el autor de toda la película fue uno de mis grandes mentores de vida, que fue Wayne Dyer. La película se llama El Cambio, en inglés The Chief. Y Wayne Dyer abrazó y adoptó a su filosofía de vida esto que te voy a compartir. Él dice, todos los seres humanos, sin excepción, antes de habernos ido de este plano físico, vamos a haber aprendido y haber entendido cuál fue el propósito de haber estado aquí. Triste y lamentablemente, la gran mayoría de las personas se dan cuenta de cuál fue el propósito de estar aquí justo antes de partir.
cuando ya era demasiado tarde. Y él hace una invitación al mundo. ¿Por qué no darnos cuenta de eso ahora? ¿Por qué no darnos cuenta de que haber venido a este mundo tiene un sentido y un propósito? Y es hacer el bien, y es amar, y es servir, y es dar lo mejor de ti, y es no tomarte las cosas personales, y es hacer tanto como te sea posible por el prójimo y dar tanto como te sea posible, porque en la misma medida que lo hagas, eso mismo regresa. Tal cual. Entonces, es una invitación abierta para todas las personas que están mirando este podcast. ¿Por qué no te das cuenta de esto ahora? Dar. Lo acabas de decir, qué poder hay en dar. Mencionaste primero la gratitud dentro de esos pilares por lo que sustituiste la envidia. Así es. Incluiste para mí Admiración, la más mágica, admiración. Pero la gratitud Total. es el poder supremo. Para mí es la llave que te conecta con la abundancia que existe en el mundo. Totalmente. Esa es una forma de oración. Así es. Cuando tú estás agradeciendo, tú estás orando, papá Dios se regocija contigo. El hecho de que muchas personas le cueste tanto el poder darse cuenta de que no identifican que hay mal en ellos, no les permite salir adelante también. Así que, como bien mencionaste, mucha atención con ver a los demás tóxicos y no saber que el tóxico eres tú. Hay que aprender a limpiar el espejo con el cual nos estamos mirando. Muchas veces está sucio. Óyeme, lo de dar fue valioso que lo dijiste ahora en esta época porque Madre Teresa de Calcuta lo decía, da hasta que te duela. Estamos acostumbrados ¿a qué? A dar de lo que nos sobra. Y si hay. Déjame ver que no tengo moneditas, porque lo otro entendemos una visión completamente equivocada de que lo vamos a necesitar en algún momento y por eso no lo puedo dar. Hay que aprender a dar hasta que nos duela. Qué poderoso. Sí. Y eso no solamente está hablando de dinero, dar tu tiempo hasta que te duela, darte por entero a otra persona, orar por otro hasta que te duela. Porque solamente ahí, como bien mencionaste, vamos a empezar a entender a qué vinimos aquí. Total. Hoy hablaste de amor propio y de bienestar. ¿Desde qué experiencia real nace esto? Yo te comentaba que desde muy pequeñita, cuando me decían que no iba a ser artista, que yo no venía de una familia que estuviera ligado a las comunicaciones, yo seguía apostando en mí y te dije que mi vida es una escrita en amor propio. El amor propio me ha acompañado desde esa decisión de esa niña pequeña que a muy temprana edad sabía lo que iba a hacer, hasta esa mujer que dijo, ok, mi relación fue perfecta y fue muy hermosa hasta aquí y fue capaz de terminar un vínculo como el del matrimonio, aún con 2 hijos pequeños, justamente siendo coherente con esos valores, ¿no? Y con esa convicción de que el autocuidado y el amarme no tienen nada que ver con sentirme superior a otros, con pensar que soy una mujer que está por encima de otras. Todos estamos en el mismo plano, ni más arriba, pero tampoco más abajo. Entonces, cuando haces las paces con ese amor propio sano, bonito, que no tiene nada que ver tampoco con el famoso narcisismo, te empiezas a dar cuenta de que es el pilar de nuestra existencia. Qué poderoso lo que estás compartiendo, porque sería muy bueno que lo aprendiéramos mucho antes. Sí. Aprendiéramos a tener ese amor propio que tanto necesitamos los seres humanos para ponernos en el lugar que merecemos estar, para darnos cuenta que el solo hecho de haber nacido fue una gran bendición y que fuimos uno entre millones de espermatozoides y lo logramos. Ya eso es un acto de bendición total. Y eso endereza la espalda. Total, endereza la espalda. Y desde ahí lo que sigue es darte cuenta que si otras personas que no tienen 2 cabezas ni 15 dedos en una mano lo han logrado, tú también puedes. Sí. Pero llegan mucho más rápido las personas que desarrollan o entienden, gracias al amor propio, que no existen los límites y que si alguien ya lo logró, tú también lo puedes lograr. Hoy estamos viviendo en un mundo de redes sociales, en un mundo de que realmente es lo que más predomina en este momento, que ya no estás dispuesta a sacrificar en tu vida por éxito o por visibilidad. Mi tiempo. A veces lo regalamos como si realmente estuviéramos invirtiéndolo. Y no hay otra manera de verlo. El tiempo solamente se invierte cuando estás viajando, cuando estás estudiando. Ahí sí. Fuera de ahí, incluso en las horas de trabajo, ya lo estás gastando. Y mi tiempo junto a mi familia, junto a los míos, es algo que no estaré dispuesta a negociar. Mis valores y principios, por supuesto, por eso desde el día 1. Y ¿sabes qué? Mi manera de ser. Yo creo que ahorita lo hablábamos, ¿no? Hay gente que se aferra a decir, esa soy yo y no voy a cambiar. Ahora bien, yo tengo la habilidad, y le pido a Dios que me la siga dando, de conocer muy bien mis defectos y mis sombras y hacer las paces con ellas sin necesariamente abrir las puertas para que se queden. Así que con mi intensidad y todo eso que forma parte, ¿no?, de mis flaquezas, mi perfeccionismo y demás, amarme como soy, no permitir que nadie me haga dudar de
mi verdadera esencia. Porque una cosa es mejorar y otra cosa es dejar de ser quien eres por complacer a alguien más. Eso es demasiado poderoso. Para alguien que te escucha en este momento y que está comenzando, que digamos no está atravesando por un buen momento, ¿qué le dirías desde tu experiencia? Esto también pasará. Nada es eterno. Todo es una temporada. Y cuando lo vemos con los ojos correctos, entendemos que ha llegado para fortalecernos, para hacernos mejores personas. Qué poderoso lo que tú dices. Todo es una temporada. Mira, yo hablaba recientemente de que pareciera que en la época navideña está prohibido estar tristes. Y digo, y lo comenté porque luego hice hasta un video, de que hay una disonancia profunda entre las luces de afuera y las sombras de adentro. Wow, qué poderoso. El que quiera llorar en Navidad, estar solo, alejarse, quedarse en pijama, no salir, está bien. Debemos normalizar que estar tristes es también estar bien. Es necesario incluso. Pero solamente podemos llegar a la luz cuando atravesamos la oscuridad. A mí me encanta compartir una analogía referente a eso, que es siempre hay una luz al final del túnel, pero para llegar a ella tienes que aprender a recorrer el túnel completo. Totalmente. De otra forma no vas a llegar. Es así, y nunca está más oscuro que cuando va a amanecer. Así es. La gente tiene pavor de estar solos, de estar tristes, sobre todo lo que dijiste, ¿no? Con el uso y abuso de las redes sociales, donde vemos familias perfectas en Navidades con el perrito, la postal. Sí. Y detrás de esa foto hay un montón de situaciones. Son vidas editadas. Así es. Vidas ficticias, así es. Muy ficticias, muy fingidas. Nos alegramos cuando vemos a nuestros compañeros. Cuando tú te fuiste a mi hotel, yo recuerdo que un amigo en común, el doctor Eddie Armas, me mandó una foto de todos ustedes brindando y yo me emocioné tanto, como decía, yo parezco embajadora de mi país, que la subí. Y después me di cuenta y dije, espérate, yo no sé si ellos quieren estar en las redes sociales, y la bajé. Pero la emoción me llevó a compartirla. ¿Por qué? Porque uno se alegra cuando ve a sus amigos pasándola bien. Ahora bien, que no sea la norma yo utilizar esto como una herramienta de que me haga cuestionar qué tipo de vida aburrida llevo. Claro. Porque estoy comprando una mentira que se vende aquí afuera. Así es. Qué potente lo que estás hablando, y el mundo se ha encaminado a una vida de mentira. Sí. Y ficticia sobre todo. Porque, y yo hablo mucho de esto, crecimos repitiendo mentiras. Una de las cosas y aberraciones más grandes que a nosotros nos enseñaron siendo niños y desde ahí inocularon nuestra manera de creer fue precisamente: si no lo ves, no lo crees. Claro. O hasta que no lo ves, no lo creas. Claro. Cuando te pones a analizar todo lo grandioso, maravilloso que existe en el mundo, es la antítesis de eso que se nos enseñó. Total. Porque precisamente si no lo crees en tu mente, jamás y nunca lo vas a crear en tu realidad. Totalmente. Y desde ahí crecimos repitiendo todas mentiras hasta el cansancio. Pero de eso a ser un adulto consciente y vivir, en este caso, o querer vivir tu vida en una mentira, sosteniéndola incluso a nivel financiero y económico, no pude, o sea, queriéndote dar, por ejemplo, muchas veces una vida que ni siquiera puedes sostener, ¿verdad? Eso es demasiado potente. Y las personas están perdidas en un vicio que es el aparentar, el lucir. Yo hablo mucho de un término que es invertir para ser versus invertir para aparentar. La sociedad está llena de personas que invierten para aparentar y no llegan a final de mes. Claro. Si pusieran toda esa misma energía, enfoque y capital en invertir para hacer, podrían vivir una vida de abundancia extrema. Totalmente. Mira, yo siempre lo digo de esta forma: no estamos mal, nos enseñaron mal. Me encanta, y la forma en la que lo mencionas además, ¿no? Porque son víctimas de los likes de gente que ni conocen, de gente que ni los quiere o de gente que ni se alegra. Así es. Aparentar, ¿para quién? Y es ahí donde el amor propio vuelve a ser protagonista. Cuando tú te quieres lo suficiente, no estás esperando que tu vida de vacaciones inventada, o así sea real, le gusta a los de afuera o no. Tú la estás disfrutando, tú te estás desconectando. Entonces, sí estamos viviendo una época en la que sorpresivamente mucha gente hace las cosas por los demás y no para ellos mismos. Así es, total. Y ya cuando te dejas y te olvidas, estás en serios problemas, ¿no? Total. Qué poderoso eso. Amiga, hay una pregunta que siempre me encanta hacer a todos mis invitados, y precisamente en tu caso, que has vivido intensamente, ¿qué significa el éxito para ti? El éxito para mí, mucha gente dice, es dormir con la conciencia tranquila. Tienen toda la razón. Pero para mí el éxito es no exigirme estar todo el tiempo feliz y aún así sentir plenitud. He aprendido que en mis pérdidas, como la de mi padre y otras grandes pérdidas de mi vida, también hay belleza. Y para mí el éxito hoy es poder ser coherente con esa mujer que veo en el espejo. Qué poderoso. Y que todavía le brillan los ojos como si fuera una niña. Qué poderoso, me encanta eso. Si tuvieras que resumir en tan solo una palabra todo ese camino recorrido que te llevó hacia el éxito, ¿cuál sería? Fe. Fe. Me encanta. Fíjate qué poderoso. En recomendación de nuestro amado amigo
y mentor de ambos, Sí. el gran Isma, él me recomendaba para el podcast, ha sido un gran mentor para mí, que al menos buscara 3 preguntas o 4 preguntas o 5 preguntas que siempre se las hiciera a todos los invitados. Y esa es una de ellas. Y me da mucha alegría porque fíjate que llevo ya varios episodios Sí. haciendo la pregunta y siempre he obtenido una respuesta diferente. Eso me encanta. El último invitado que le hice esta pregunta, su respuesta fue rebeldía. Y eso está muy bien. Está muy bien, claro, porque es ese sello único. Mira, la mejor manera en la que yo le puedo compartir esto es la siguiente. Si Dios nos hubiese querido a todos iguales, no lleváramos una huella dactilar diferente. Todos tuviéramos la misma huella dactilar. Exactamente. Solamente cuestiónate por qué todos los seres humanos, porque vemos millones de habitantes en el mundo Sí. y ninguna huella es igual a la otra. Impresionante. Porque Dios te hizo único. Y eso, o sea, tú debes apelar a lo único que eres y explotarlo al máximo, porque todos tenemos algo que nos hace únicos y diferentes. Y eso es lo que hace este mundo tan versátil y tan extraordinario de vivirlo. Rico. Por eso, sé tú. Y por eso me encanta hacer la misma pregunta, porque la respuesta que me remarca y me recuerda más lo único que somos todos. Diferentes que somos. Wow, me encanta que hayas puesto ese ejemplo porque sin lugar a dudas hay mucha gente ocupada queriendo la vida de otros o la personalidad de otros y por eso no llegan a conocerse. Hay algo que en mi vida no lo era. Llevo años ya practicando lo que para mí hoy es mi filosofía de vida. Y yo lo comparto siempre, que es vive tu vida en tus propios términos, ¿verdad? Bien. Pero para ti, ¿qué significa vivir tu vida en tus propios términos? Ay, la vida que mencioné que llevo, que es una vida que no necesita vacaciones. Qué poderoso. Me encanta. Resúmalo un poquitico. María de la Encarnación no necesita un pasaporte o un ticket para un crucero para sentir que ella está vacacionando. Yo he construido una vida en la que desde salir a mi patio o llegar a un parque me permite sentir que estoy viviendo plenamente y que le estoy dando a cada cosa el lugar que merece. Lo primero, lo que hago al despertar, dar las gracias, moverme, meditar, orar y ya luego de ahí tengo la vida que soñé. Con sus desafíos. Qué poderoso. Hay algo que hace muchos años me marcó, muchísimos, y fue justamente un clic muy profundo que viví, no en este yate, en un yate como este, justo hace 5 años atrás, en plena pandemia, yo pasando la cuarentena, en que ese momento era mi yate, y fue el darme cuenta, viendo tantas personas perdiendo sus negocios, empleos, por no hablar de la parte humana, perdiendo familiares, ¿verdad? Sí. Y fue esa parte, creo, de vulnerabilidad que sentimos todos al ver cómo se estaban, o sea, dilapidando la vida de millones de personas en el mundo, de miles de personas en el mundo, Sí. por una pandemia que vino a enseñarnos mucho. Y en ese momento yo me di cuenta lo frágiles que éramos como personas y afiancé aún más esa parte de que no nos vamos de este mundo con nada. Exactamente como llegamos nos vamos a ir de este mundo. Entonces yo siempre lo digo, a la tumba no nos llevamos nada. Y por ejemplo, para mí, en mi caso, lo único que nos vamos a llevar es el legado que dejamos. Sí. Mi legado se está compartiendo día con día a través de algo que hoy es mi pasión de vida, que es Investep Academy, y de la ayuda de más de 130 colaboradores. Y ese va a ser nuestro legado, el mío y de todos los colaboradores que me acompañan en esta misión. Pero me gustaría saber para ti, ¿cuál va a ser tu legado? ¿Cuál te gustaría que fuese tu legado cuando ya no estés en este plano físico? Bueno, yo mencionaba que Dios me dio el don de la comunicación, seguir comunicando y promoviendo el mensaje de bienestar, de ser buenas personas y de hacer el bien en esta vida. Recientemente estrené lo que es el Picnic del Amor Propio, porque lo veo como una necesidad que tenemos todos, no un lujo, de querernos, de cuidarnos y de llenarnos, porque es la única manera en la que podremos realmente querer y amar a los otros y tener esa capacidad de hacerlo bien. Porque hay gente que dice que esa persona me trata mal, pero así fue que él aprendió a amar. No, eso es tóxico. Entonces, para saber amar y hacerlo de una manera sana y que sea realmente funcional, no disfuncional, tenemos que estar en un buen lugar. Entonces, el legado que yo quiero dejar es que las personas aprendan a quererse, a cuidarse, a aceptarse y a perdonarse. Que todos cometemos errores y que cada vez que la vida te ponga a prueba, te des cuenta de que vino por algo esa prueba. ¿Qué vas a hacer con ese desafío? Entonces, seguir promoviendo contenidos de valor. Qué poderoso. A través de mi podcast, de los eventos. Tengo otro
proyecto que ya te voy a compartir. Me encanta. Y así nos lo compartes en primicia para el siguiente podcast. O sea que en el siguiente episodio. Sí, porque mírame la cara, yo estaba como que I'm not ready. Perfecto. O sea, te leí entre líneas. Mirando a esta cámara, si hoy tuvieras que darle un consejo a todas esas personas que te están viendo, ¿qué le dirías desde el corazón? No te des por vencido, no te des por vencida. La vida te va a poner muchas situaciones en las que piensas que ya no puedes más, de que llegó tu final y de que ya es demasiado tarde. Sin embargo, si tienes la convicción de que esta situación puede esperar hasta mañana, prométetelo y todos los días repítete lo mismo. Un día a la vez, a veces una hora a la vez. Pero lo importante es que recuerdes que no debes dejar que tu corazón se endurezca mientras estás viviendo esa temporada. Vívela, aprende de ella y saca lo mejor. Wow. Cuando te toque despedirte de esa situación que hoy sientes que va a terminar con tu vida, te darás cuenta que apenas está empezando lo mejor. Qué poderoso, wow, amiga, qué deleite tenerte, gracias por aceptar la invitación, ha sido una pasada, de verdad, esta conversación de altura en edición especial desde el yate. Sí. Gracias por estar, gracias por venir. Y a ustedes, familia hermosa, solamente me queda desearles que hayan disfrutado y espero que hayan disfrutado muchísimo el podcast. Si es que así lo sentiste, a mí siempre me gusta hablar de las leyes universales y una de las que más invoco todos los días es la ley del Dharma, que significa que en la vida mientras más das, más recibes. Si sientes que recibiste algo que te marcó y te impactó, compártelo con alguien más, porque ninguna transformación en la vida se completa hasta que se comparte. Por mi parte, solamente me queda decirte que te quiero leer en los comentarios. De hecho, voy a hacer una edición especial respondiendo a todas tus preguntas. Quiero leerte en los comentarios para poderte responder con mucho amor. Me despido de ti deseándote una lluvia de bendiciones y nos vemos en un próximo episodio de Conversaciones en las Alturas. Dale clic al botoncito de suscribirte para que cuando vuelva a salir otro episodio seas el primero en enterarte y no te pierdas de todas las aportaciones de valor que siempre buscamos crear a través de estas Conversaciones de Alturas para inspirarte. Te amo, bendiciones. Hasta un próximo episodio. Chao, bye.